Hola, yo soy Alfonso Rodríguez Aguilar. Bienvenidos a este primer curso de el uso correcto de la ortografía y la redacción. Empecemos. Iniciaremos este curso de lo que es la ortografía definiendo la misma palabra. Ortografía está dividido en ortos, que significa correcto, y grafos, grafía, significa escritura. Es decir, es la forma correcta de escribir, en este caso en español. Todas las palabras, tenemos que entender que en español todas nuestras palabras están divididas por sílabas y todas tienen un sonido. Eso es muy importante que lo entendamos con esta primera regla que vamos a entender, que es la forma correcta de acentuar. Y para ello vamos a conocer cómo se dividen las palabras y dónde está la sílaba más fuerte o llamada sílaba tónica para entender la forma de acentuación. Entendemos que todas las palabras están divididas por sílabas, de tal manera que tenemos las denominadas monosílabas, que son palabras que solamente tienen una sola sílaba. Los ejemplos podrían ser como estos, ¿verdad? La palabra sí o no, la palabra hoy, la palabra él, la palabra sol o sal. Son palabras que no se pueden dividir, son una sola sílaba. Las bisílabas son palabras que tienen dos sílabas. De esta manera podemos tener ejemplos, muchas palabras son bisílabas, como ca, ma, me, sa, perro, gato. Esos son palabras bisílabas. Y ahí vamos a encontrar que una sílaba es más fuerte que otra. En las palabras trisílabas significa que tienen tres sílabas. En este caso puede ser física, química, redacción. ¿Verdad? Son tres sílabas. Las tetrasílabas son palabras que tienen cuatro sílabas. En este caso, el ejemplo que les pongo es carretera. Y yo creo que ustedes pueden encontrar muchas otras tetrasílabas. Pentasílabas son palabras que tienen cinco sílabas. Por ejemplo, periférico, ¿verdad? Son cinco sílabas. Y otro ejemplo sería ferrocarriles. Y de esta manera podemos encontrar también sextasílabas, septasílabas, octasílabas, y así sucesivamente, pues dependiendo el número de sílabas que tiene una palabra. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo dónde se escuche el sonido más fuerte de la sílaba, vamos a poder encontrar la sílaba tónica, y esto es muy importante para la acentuación. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Bien, después de entender lo que es las palabras y cómo se dividen nuevamente en sílabas, y que cada sílaba tiene un sonido distinto, y hay palabras donde hay una sílaba que es más fuerte que las demás, que en este caso se le llama sílaba tónica. Vamos a entender entonces cómo se acentúan todas las palabras, y esto es muy sencillo. Vamos a tener cuatro reglas básicas. La primera regla de la acentuación significa palabras agudas, es decir, todas las palabras están divididas en cuatro tipos de palabras, y las primeras son las palabras agudas. Las palabras agudas son todas aquellas palabras donde la sílaba tónica, como lo escuchamos, la sílaba más fuerte, está en la última sílaba, y se van a acentuar esas palabras siempre y cuando terminen con la letra N, la letra S o la letra o alguna vocal. ¿Se entendió? Esa es la regla básica. Si se la aprenden, con esto obviamente van a entender precisamente la regla. Bien, voy a borrar precisamente si todo el mundo ya entendió la regla. Ahora vamos a poner ejemplos de palabras agudas. Ejemplos de palabras agudas, como dice la regla, dice, hay que aprendérsela de memoria. Esas son aquellas palabras donde el sonido fonético está en la última sílaba. Canción. Aquí esta palabra está dividida en dos sílabas. Esta es la última sílaba. Siempre se va a contar de derecha a izquierda. Esta es la última sílaba y esta es la penúltima sílaba. Si dice la regla que todas las palabras donde el sonido fonético esté en la última sílaba, esto se llama última sílaba, y esta se llama penúltima sílaba. Dice la regla de las agudas, todas las palabras agudas en donde el sonido fonético o el sonido más fuerte está en la última sílaba y terminan en N, se van a acentuar.
De tal manera que obviamente palabras como canción, ¿verdad? Corazón, camión, se van a acentuar siempre porque están en la última sílaba. ¿De acuerdo? Esa es la palabra, es algo básico. Ahora, ejemplos. También obviamente dice por ahí la regla gramatical que las agudas pueden terminar con la letra S, como la palabra, el apellido Solís. Solís. No decimos Solís, decimos Solís. El sonido fonético está aquí. Aquí debería de acentuarse. ¿Por qué? Porque dice la regla que siempre y cuando las palabras donde el sonido fonético está en la última sílaba y terminan en S, se van a acentuar entonces. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro ejemplo que podremos comentar sería la palabra después. Después. Aquí es donde tenemos que acentuar porque termina con la letra S y el sonido fonético está en la última sílaba. Estos es ejemplos de cómo agudas que terminan con la letra S. O vamos a poner ejemplos de palabras donde el sonido fonético está en la última sílaba, pero son vocales y normalmente son verbos conjugados. Recuerden que los verbos son acciones que hacemos. En este caso, normalmente son verbos en pasado, como por ejemplo, pensará. Bueno, vamos a poner precisamente pensará. Usted pensará esta regla. Pensará. Esta se convierte en la última sílaba, esta se convierte en la penúltima sílaba, ¿y qué creen? Esta se llama antepenúltima sílaba. Y el sonido fonético no está aquí, no decimos pensar, tampoco decimos pensar. Puede existir la palabra pensar, pero ahorita estamos escuchando en donde el sonido fonético está en la última sílaba y se va a acentuar aquí porque ese es el significado que queremos dar. Pensará, hará, usted hará la tarea, hará, comerá, comerá, ¿verdad? Estos son ejemplos de palabras que se acentúan en la última sílaba y son en vocal. Esa es la letra A, ¿verdad? Es un verbo que termina en A. Vamos a ver verbos terminados con la letra E, ¿no? Que normalmente también son verbos, ¿no? Yo jugué. Aquí está la letra E. ¿Dónde está el sonido fonético? No decimos jugué. No existe la palabra jugué. Nosotros decimos jugué. El sonido fonético está aquí. Entonces se va a acentuar. Es una palabra aguda donde el sonido fuerte está ahí, ¿sí? Participé. Yo participé en un juego, yo participé. Es otro verbo conjugado y obviamente es terminación con la letra E. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, también puede haber palabras o verbos terminados con la letra I, ¿verdad? Como comí, yo comí el día de ayer. Esta palabra se va a acentuar aquí porque el sonido fonético está en la última sílaba. No decimos comí, yo comí, no se dice así. Nosotros decimos yo comí, el sonido fonético está en la última sílaba y la regla gramatical dice que si está en la última sílaba y termina en N, ese vocal, siempre se van a acentuar, ¿sí? También terminaciones en O. Ella lloró el día de ayer cuando vio su telenovela. Bueno, en fin. Lloró, no decimos yo lloro. Puede ser, sí, obviamente ese es el contexto. Y ahorita vamos a explicar que también obviamente se puede escribir, pero ¿por qué no se acentura yo lloro? Pero sí el pasado del verbo, de la persona en pasado, cuando se dice lloró, ella o él lloró, se va a acentuar. Esa es una gran diferencia. Pero hay que escuchar, hay que saber cuál es el sonido y dónde está, en qué letra prácticamente, o en este caso, en qué sílaba. Y de esta manera, pues estamos terminando de dar ejemplos. Ojalá que ustedes puedan hacer mucho más ejemplos que nosotros en sus casas y que obviamente puedan preguntarnos a partir obviamente de unos momentos que vamos a dar una pausa.
Siguiente regla gramatical, las palabras graves. Las palabras graves. Graves. Son palabras donde el sonido fonético está, el sonido fonético, es decir, acuérdense, el sonido más fuerte, el sonido fonético, está ya no en la última, sino en la penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Y se acentúan, estas palabras se acentúan sí y solo sí, sí, no terminan con la letra N, S o vocal. Eso quiere decir que es una regla contraria a las agudas. En las agudas, las palabras agudas tienen que terminar en N, S o vocal para poderlas acentuar. Aquí en las graves es totalmente al revés. No tiene que terminar ni en N, ni en S, ni en vocal para poderse acentuar. Eso es lo interesante. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí estamos, las agudas tienen que terminar en la última sílaba, las graves tienen que tener, el sonido fonético tiene que estar en la penúltima sílaba. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Bien. Palabras graves que sí se acentúan. Obviamente hay palabras graves que no se acentúan, como toda regla gramatical. Vamos a entender. Palabras graves que sí se acentúan. Palabras graves que sí se acentúan sería, por ejemplo, la palabra árbol. Árbol. Dice la regla gramatical de las palabras graves, que todas las palabras graves se van a acentuar siempre y cuando, no la última sílaba, no esta, la última sílaba, sino dice que la penúltima sílaba, esta, la penúltima sílaba, el sonido fonético está aquí, debe de estar aquí, no en la última sílaba, sino que debe de estar aquí. ¿Qué decimos? ¿Árbol o árbol? No existe la palabra árbol. Entonces, por eso es fácil. Pónganse en su cabeza que es fácil entender. Si de alguna manera el sonido fonético está en la penúltima sílaba y dice la regla gramatical que no termina la palabra ni en N, S o vocal, siempre se va a acentuar. Así de fácil es la regla. ¿Se entendió? O sea, siempre y cuando esté en la penúltima sílaba y no termine en N, S o vocal, se va a acentuar. Otro ejemplo sería lápiz. Lo voy a poner acá arriba. Lápiz. No decimos lápiz, decimos lápiz. Aquí está el sonido fonético. Es una palabra bisílaba, pero donde el sonido fonético está aquí, no está aquí. Entonces, dice la regla que si no terminan en S o vocal, siempre se van a acentuar estas palabras. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Otro ejemplo sería cáncer. Los que son del signo cáncer siempre van a acentuar su signo. ¿Por qué? Porque no decimos cáncer, decimos cáncer. El sonido fonético está aquí. Can. Y dice la regla que si no terminan en N, S o vocal, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner tilde o el acento. ¿Se va entendiendo? Ok. Bueno, ok. Con esto entendemos y vamos a dejar ejemplos de este tipo de palabras que son las palabras graves. Ya vimos las agudas, acuérdense que son las palabras donde el sonido fonético está en la última sílaba y tienen que terminar en N, S o vocal para poderse acentuar. Las palabras graves son aquellas palabras donde el sonido fonético está en este caso la penúltima sílaba, y se van a acentuar siempre y cuando no terminen en S o vocal. O sea, lo contrario a las agudas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver la siguiente. Palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son todas aquellas palabras esdrújulas. Son palabras donde el sonido fonético está en ¿dónde? ¿Cuál sería la lógica? Está en, ya no en la última ni en la penúltima, sino en la antepenúltima, ¿qué? Antepenúltima sílaba. Y
se acentúan, ¿cuáles? Acentúan todas. Esta es una regla muy fácil. Todas las esdrújulas se acentúan. No hay una excepción. En las agudas, como se recordarán, son palabras donde el sonido fonético tiene que estar en la última sílaba y forzosamente tiene que terminar en NS o vocal para que se puedan acentuar. Las palabras graves son palabras donde tiene que estar el sonido fonético en la penúltima sílaba, ya no en la última, sino en la penúltima sílaba, y no tienen, y en este caso sí, no tienen que terminar en NS vocal para acentuarse. Y las esdrújulas son palabras donde el sonido fonético está en la antepenúltima sílaba, es decir, tienen que tener mínimo 3 sílabas, deben ser trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas o más para acentuar. Ejemplos de esto podríamos poner nuestra palabra sílaba, la misma palabra sílaba. La palabra sílaba está dividida en 3, ¿verdad? Y no decimos sílaba, sílaba, y el sonido fonético está no en la última ni en la penúltima, sino en la antepenúltima sílaba, así de sencillo. Entonces, todas las palabras que ustedes escuchen en donde en la antepenúltima sílaba se escuche el sonido, serán palabras esdrújulas y siempre se van a acentuar si se aprende la regla. Otro ejemplo sería la palabra México. México. Aquí está el sonido fonético. Otro ejemplo sería la palabra física. No podemos decir física ni física. Decimos física. El sonido fonético está en la antepenúltima sílaba. ¿Se entendió? La palabra matemáticas. Matemáticas. No decimos matemáticas ni matemáticas, decimos matemáticas y siempre se van a acentuar. ¿De acuerdo? Bien, ahí vamos. ¿Se va entendiendo? Bueno. Ahora, también existen la cuarta y última regla, son las palabras que se llaman sobreesdrújulas. Más grande, perdón. Sobreesdrújulas. ¿Y qué dice la regla? Sobre esdrújulas, con doble E, por cierto, porque es una palabra compuesta. Y dice que son palabras donde el sonido fonético, ¿cuál sería la lógica? Donde el sonido fonético está en la penúltima, ¿qué? Sílaba. Y se acentúan casi todas. Este es un problema. ¿Cuáles sí, cuáles no? Es la práctica. Únicamente con práctica podemos entender. Y estas son palabras compuestas o verbos muy especiales. Palabras compuestas como cuáles. Utilizando las mismas palabras esdrújulas, vamos a ver una palabra como física, lo acabamos de ver, física. Ya dijimos que es una palabra esdrújula, ¿sí? Si le agregamos la palabra mente, ¿existe esta palabra físicamente? Sí. Y entonces automáticamente se convierte en sobreesdrújula esta palabra. Porque nos dice la regla gramatical que todas las palabras sobreesdrújulas son palabras donde el sonido fonético está ya hacia la izquierda, ¿verdad? En la antepenúltima sílaba, y puede ser cualquiera que esté a la izquierda. Esta es la última, esta es la penúltima, esta es la antepenúltima, esta es la ante, o cualquiera de estas antepenúltimas hacia allá. Si el sonido fonético o se acentúa la palabra de raíz, se debe de respetar. ¿De acuerdo? No se puede decir físicamente, porque se rompe entonces la estructura, en este caso, de las reglas, ¿sí? Todas las palabras que se acentúan como física, puede ser palabras compuestas químicamente, matemáticamente, biológicamente. La palabra lógica es una palabra esdrújula. Si le agregamos la palabra mente, la convertimos automáticamente en palabra sobreesdrújula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Pero también hay otro tipo de palabras que son sobreesdrújulas, que no necesariamente tienen que ser palabras compuestas. Estamos agregando
una palabra compuesta, ¿verdad? En este caso. Otra sería, por ejemplo, la palabra ordéneselo. Ordéneselo. Nosotros no decimos, en español no se dice ordéneselo, no existe. Ordéneselo, tampoco. Ordenéselo, tampoco. Decimos tampoco decimos orden. En este caso puede ser, de alguna manera, aquí está el sonido. Como les decía, ya de la cuarta sílaba para acá, si el sonido fonético está en la cuarta, no en la última, ni en la penúltima, ni en la antepenúltima, sino la antepenúltima a la izquierda, se va a acentuar la palabra. Sí, esa es la acentuación correcta. Ordéneselo. Dígaselo. Dígaselo. Aquí está. No decimos dígaselo, dígaselo, dígaselo. Decimos dígaselo. ¿Sí? Comuníqueselo. Comuníqueselo. ¿Sí? Estos verbos, terminaciones de esta forma, son palabras automáticamente que se convierten en palabras sobreestructuras. ¿De acuerdo? Y aquí estamos viendo entonces los 4 tipos de palabras y son la regla gramatical para la acentuación. Si ustedes entienden esto, van a acentuar correctamente siempre. Ahora, como todas las reglas, hay excepciones. Todas las reglas tienen excepciones. Y eso también, obviamente, pues es la práctica. Hay que saber leer, hay que practicar escribiendo y hay que practicar haciendo este tipo de... No nada más escribiendo las palabras, sino haciendo oraciones para entender si esa palabra se acentúa o no. Bueno, a continuación vamos a ver algo que se llama conjugación de verbos. Y esta conjugación de verbos nos va a ayudar a entender también la acentuación de las palabras. Eso vamos a entender el sentido que tiene cada palabra, ¿de acuerdo? Y bueno, la conjugación de verbos es la forma o el tiempo en que se dice ese verbo. Recuerden que los verbos son acciones, son todas las acciones que hacemos, todos. Trabajar, estudiar, caminar, oír, ver, etc. ¿Sí? Todos esos son verbos. Los verbos son las acciones que nosotros realizamos diariamente. Y bueno, ¿cómo se escribe? Primero hay que entender que existen lo que son pronombres personales. El yo, el tú, él, nosotros, ustedes y ellos, que prácticamente es lo mismo. Vamos a conjugar un verbo muy sencillo, que es el verbo jugar. ¿Ya? Vamos a conjugar el verbo jugar y en este caso, este verbo, vamos a conjugarlo en presente. ¿Cómo se conjuga el verbo jugar en presente? Muy sencillo. Se dice yo juego. ¿De acuerdo? Juego. ¿Se acentúa? No. ¿Por qué no se acentúa? Dice yo juego, porque el sonido fonético está aquí, en la penúltima sílaba. Y si escucharon nuevamente la explicación técnica, se convierte en una palabra grave. Y dice las palabras graves que solamente se van a acentuar si no terminan en NS o vocal. Entonces por eso no se puede acentuar esta palabra, es una palabra. Tú juegas, también es una palabra grave, de la misma forma no se acentúa porque el sonido fonético está en la penúltima. Él juega. De esta forma también no se acentúa. Nosotros jugamos. Jugamos. No se acentúa porque está, en este caso, el sonido fonético está en la penúltima sílaba y se convierte en... Ustedes juegan y ellos juegan. De tal manera que estas palabras, todas estas palabras se convierten en palabras graves, pero sin acentuarse. ¿De acuerdo? No todas las palabras se acentúan. Esta es una forma de entender que no se acentúa. Vamos a ver y compararlo en pasado. Aquí es donde vamos a ver la diferencia, en pasado. ¿Cómo se conjuga el verbo jugar en pasado? Yo jugué. Jugué. El sonido fonético ya no está aquí. El sonido fonético se convierte, está en la última sílaba. Al quedar en la última sílaba, la sílaba tónica,
entonces se tiene que acentuar porque es una palabra ya no grave, es aguda. Y dice las palabras agudas que se van a acentuar si terminan en NS vocal y el sonido fonético está en la última sílaba. Tú jugaste, jugaste. ¿Decimos jugaste? No, jugaste. Aquí está el sonido fonético, se convierte en grave y no se acentúa. Él jugó, jugó. El sonido fonético está en go. Él jugó. No decimos él jugó. Él jugó en pasado. Nosotros jugamos. Esta palabra, el sonido fonético está en ga. Nosotros jugamos. Y no se acentúa porque es una palabra grave. Recuerden que las palabras graves que terminan en S vocal no se acentúan. Ustedes juegan. Oh, perdón, es jugaron, perdón, jugaron. En pasado es jugaron. Y aunque termina, tanto en ustedes como ellos, es exactamente igual. Ustedes jugaron, ellos jugaron. Si de alguna manera el sonido fonético está en ga, no se va a acentuar, aunque termine en ron. Hay mucha gente que se confunde aquí y normalmente cree que todas las palabras terminadas en ron se van a acentuar. Y no, es incorrecto. Depende del sentido de la oración que nosotros estemos manejando. Y es la forma, o dónde está la sílaba tónica. Por eso es tan importante entender que hay que dividir las palabras y hay que entender dónde está la sílaba más fuerte. Y el contexto es muy importante. En este caso es jugaron, jugaron, no jugaron, jugaron. Hay palabras que se acentúan normalmente que terminan en ron, pero en este caso no se acentúan. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Vamos a conjugar este mismo verbo, pero en futuro. En futuro. ¿Cómo se acentúa en futuro? El verbo jugar. Yo jugaré. Jugaré. ¿Se acentúa o no se acentúa, mis queridos alumnos? Jugaré. Decimos jugaré, jugaré o jugaré. Jugaré. Aquí está el sonido fonético. Y se convierte en una palabra aguda. Y termina en vocal. Entonces la vamos a acentuar. Espero que hayan entendido precisamente la regla. Tú, en futuro, jugarás, jugarás. Tú jugarás. Decimos tú jugarás, jugarás o jugarás, jugarás. El sonido fonético está en la última sílaba, se convierte en una palabra aguda. Él jugará el día de mañana. Él jugará, se va a acentuar igual que obviamente las demás porque el sonido fonético está aquí. Nosotros jugaremos, jugaremos, jugaremos. Aquí está el sonido. Ya no se convierte en una palabra aguda, sino es una palabra grave. ¿Y qué dice la regla de las graves? Si termina en NS vocal, no se va a acentuar. Así de sencillo. Y ustedes jugarán el día de mañana. ¿Se acuerdan nuevamente que en pasado no se podía acentuar? Porque decían jugaron. Aquí dice jugarán en un futuro. Jugarán. Aquí el sonido fonético está en la última sílaba. Y por lo tanto, se va a acentuar. ¿Por qué? Porque termina en N. Esas dos palabras terminan en N. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Vamos a compararlo con el copretérito. Copretérito. El copretérito es el mismo verbo, pero normalmente es el verbo en el cual nosotros... Es un pasado que le llamamos... No podemos predecir exactamente cuándo hicimos esa acción. Es muy distinto al pasado, por cierto. El pasado normal es... Yo jugué. Eso quiere decir que a lo mejor jugué hace 5 minutos, hace 10 minutos, hace unos minutos. Después de haber sucedido la acción, inmediatamente se convierte en pasado. Pero el copretérito, la terminación es en aba o en iba o en ia. Entonces, es un pasado que obviamente se hizo la acción, pero no puedo determinar tan precisamente cuándo lo hice, pero fue en un pasado. Y en este caso es el verbo jugar, y entonces es el jugaba. Yo jugaba en el pasado. Tú jugabas. Él jugaba. Nosotros jugábamos. Jugábamos. Ustedes jugaban y ellos jugaban. ¿Cuál se acentúa y cuál no?
todas se convierten en palabras, o casi todas son palabras graves, excepto esta, que se convierte en palabra esdrújula. Todas las demás son palabras graves. ¿Por qué? Porque el sonido está aquí. Jugaba, jugaba, jugá, ga y ga. Son palabras graves que no se acentúan, porque terminan en ende, s o vocal. ¿De acuerdo? La única que se convierte, que se acentúa, es esta, jugábamos, porque es una palabra esdrújula. ¿Y qué dice la regla de las esdrújulas? Todas se acentúan. Todas, siempre y cuando el sonido fonético no esté en la última, en la penúltima, sino en la antepenúltima sílaba. Y por eso se acentúa. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a ver, pues, otro tiempo que en este caso es el tiempo pospretérito, que también lo usamos mucho, que es un futuro pero condicionado. El pospretérito es yo jugaría, sus terminaciones jugaría, jugaría. Él jugaría, perdón, yo jugaría, tú jugarías, él jugaría, nosotros jugaríamos. Aquí debo hacer una aclaración, no se acentúa aquí, ahorita yo creo que lo van a descubrir ustedes. Ellos jugarían, y también tanto ustedes como ellos jugarían. Aquí ¿Ellos jugarían o jugarán? jugarían, jugaríamos. Yo jugaría, tú jugarías, él jugaría, nosotros jugaríamos, ustedes jugarían y ellos jugarían. Es terminación en iría, iría. Ojo, qué bueno que salió este ejemplo para que entiendan que cuando hay dos vocales juntas, como en este caso, como la misma palabra reír, ría, o jugaría, cuando hay dos vocales juntas se llama diptongo. Y dice la regla gramatical que los diptongos no se pueden dividir. ¿Qué es un diptongo? Son dos vocales juntas, que no las puedes dividir. Y las tienes que considerar como si fuera una sola vocal. En este caso, jugaría no se puede decir. Sí se escucha, aquí es donde vienen muchas veces las confusiones. Sí se escucha, jugaría, así se escucha. Pero no es correcto dividirla. Los diptongos nunca se dividen, ¿de acuerdo? Entonces, esto es incorrecto. La forma correcta es de esta forma, porque también se rompería la regla gramatical de las, en este caso las graves, y las agudas sería un revoltijo. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española ha comentado que jugaría, o todas las terminaciones en ría, siempre tienen que ir juntas como si fuera una sola vocal. Y en este caso, jugaría es una sola sílaba, en este caso es una trisílaba, y solamente se va a acentuar. ¿Por qué? Porque termina en vocal, ¿verdad? Si no, diría jugaría y se convertiría en grave y se rompería la regla. Entonces es muy importante lo que son los diptongos, ¿vale? Eso se aprende practicando, dividiendo las palabras por sílabas. Es correcto. Si ustedes aprenden a dividir las palabras en sílabas, van a entender más fácilmente. Y claro, se aprende la regla de las agudas. ¿Qué dijimos la regla de las agudas? Que son todas aquellas palabras donde el sonido fonético está en la última sílaba y se acentúan, siempre terminan en N, en S o en vocal, ¿sale? Las palabras graves son palabras donde el sonido fonético está en la penúltima sílaba, pero no deben de terminar en N, S vocal para acentuarse. Y las palabras esdrújulas son palabras donde el sonido fonético o la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba y todas se acentúan. Y las antepenúltimas depende obviamente, en este caso, la ocasión, ¿sale? Bueno, entonces, pues hasta aquí podemos dejar momentáneamente, precisamente porque esta es la primera parte obviamente de la acentuación. Bien, entonces, esta es la forma de saber acentuar una palabra. Primero hay que entender obviamente cómo dividir la palabra, cómo designar cuál sílaba es la más fuerte que otra, y obviamente aprenderse las 4 reglas, precisamente, que ustedes ya lo vieron. Hay excepciones, como en todas las reglas, hay excepciones, ¿verdad? En este caso, hay palabras agudas que nunca se acentúan, ¿de acuerdo? Y hay palabras, por ejemplo, la palabra veloz, vamos a ver excepciones, ¿verdad? La palabra veloz, ¿dónde está el sonido fonético en la palabra veloz? No decimos veloz. Bueno, depende de qué contexto quieres dar, pero normalmente decimos veloz.
la palabra veloz, el sonido fonético está en la última sílaba. Pero ¿qué dice la regla gramatical de la acentuación? Se convierte en una palabra aguda, pero no se puede acentuar. ¿Por qué no se puede acentuar? Los que entendieron ya la regla, porque no termina ni en N, S, N o K. Entonces, obviamente, no se puede acentuar. ¿De acuerdo? Así de sencillo. También las palabras agudas tienen muchas. Aquí la mayoría de nuestras palabras son agudas. La mayoría que utilizamos, que sean cortas, de 2 sílabas. La mayoría de 2 sílabas. Por ejemplo, la palabra mesa. Mesa. ¿Dónde está el sonido fonético? En me. No decimos mesa. Es en me. Cuando decimos mesa, entonces esta palabra no se acentúa. ¿Por qué? Dice la regla gramatical que si se acentuara, esta parte, la última sílaba debería de terminar en N, S o K. Y como no termina, obviamente, pues no se va a acentuar. Lo mismo la palabra gato, ¿verdad? Lo mismo el gato. Lo mismo la palabra perro, perro. Casa. No se van a acentuar nunca. ¿Por qué? Porque se convierten en palabras graves. Grave. Y la palabra grave solamente se va a acentuar si no termina en NS o vocal. ¿De acuerdo? Así de sencillo. ¿Ah? Bien. Las palabras esdrújulas. Ahí sí no hay excepción. Aquí no hay excepción a la regla. ¿Qué dijimos? Todas las esdrújulas se van a acentuar. Todas. Ahí sí. En español, ninguna esdrújula puede ser esdrújula y no se acentúa. Todas las esdrújulas se van a acentuar. Pero aquí obviamente tenemos precisamente palabras sobre esdrújulas. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se arman las palabras sobre esdrújulas? Con la conjunción de 2 palabras. Muchas veces, como la palabra, voy a poner una palabra que sí se acentúa, como lo vieron hace rato, química, mente, químicamente se va a acentuar, sí, porque primero, de raíz, esta palabra es una palabra esdrújula. Química, no decimos química y mi química. Química, y el sonido está en la antepenúltima sílaba. Le agregamos la palabra mente, y entonces es última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Recuerden que ya si el sonido fonético está en la antepenúltima o en la ante, todas las antes hacia allá, entonces se convierte en palabra sobre esdrújula. Esta se acentúa. Pero ¿qué pasaría? Vamos a utilizar la misma palabra veloz. Velozmente. Se tiene que respetar de raíz. Si esta palabra no se acentúa de un principio, no podemos ponerle el acento, aunque le agreguemos la palabra. Así de sencillo. ¿Sí? No se puede. Solamente que esa palabra lleve el acento y le agregamos la palabra mente, entonces se va a considerar precisamente como sobresdrújula y acentuada. Pero hay sobresdrújulas. Aquí diría velozmente, mucha gente diría, oiga, profe, pero entonces, sí, aquí está el sonido fonético. Sí, pero hay que ver de raíz. ¿De raíz se acentúa? No. Es una palabra aguda donde el sonido fonético está aquí en la última sílaba, que no se va a acentuar, ni aunque le agregues la palabra mente. ¿Se entendió? También hay excepciones entonces a la regla. Monosílabas, ya vimos que son las monosílabas, una sola sílaba. Las monosílabas es muy raro que se acentúen, casi ninguna se acentúa, pero hay excepciones a la regla. Y casi podríamos llamar, un ejemplo sería la palabra más. La palabra más, siempre y cuando digamos, esto es más que otro, es decir, cuando le estamos comparando con algo, esta silla es más grande que esta mesa es más alta que esta pared es más oscura. Cuando decimos más y estamos comparando, solamente se va a acentuar. Es la única forma de acentuar la palabra más. ¿De acuerdo? De otra forma no se puede acentuar. Es o no como se cuando acentúa. le suman, ¿no? Así es. Cuando agregas, cuando le sumas, pero ¿algo también, más? algo más, en este caso, algo más, pero también cuando comparas, esto es más grande, esto es más fuerte, esto es más alto. Cuando dices más, estás comparando, entonces, o agregando, se le pone el acento. Más sin embargo. ¿Sí? Más sin embargo, ¿sí? Sí, se podría acentuar, que por cierto es un pleonasmo, que esa es otra clase que veremos más adelante. Vamos a ver un ejemplo clásico de usar la misma palabra, pero cómo se acentúa de una manera distinta. Y la palabra sería ejército. Ejército y ejército. Ejército y ejército.
Es la misma palabra, o son las mismas letras, pero ¿por qué es tan importante escuchar el contexto y dónde está el sonido fonético de cada una de estas palabras? En la primera vamos a referirnos a el grupo de militares, un grupo de personas que normalmente van paramilitares o militares. Si decimos ejército, entonces se va a acentuar aquí, porque el sonido fonético está en la antepenúltima sílaba y se convierte, si se acuerdan, en una palabra esdrújula, porque el sonido fonético está aquí. Decimos ejército, ejército, no decimos ejercito ni ejército, ejército. Esta palabra, si la dejamos sin acento, entonces el sonido fonético está aquí y se convierte en una palabra grave. Al convertir en una palabra grave, se escucha ejercito, ejercito. Quiere decir que es la acción de hacer ejercicio y lo estoy haciendo en este momento. Yo ejercito mi memoria, yo ejercito mis músculos, etc. Y la tercera opción sería ejercitó. Si el sonido fonético está en la última sílaba y yo quiero definir que es hice el ejercicio pero en el pasado, entonces es una palabra aguda. Aguda. Y con eso obviamente podemos entender que una sola palabra se puede acentuar o no, depende del contexto. Y es tan importante saber dónde está el sonido fonético, porque eso va a determinar si se acentúa o no se acentúa la palabra. Hay algunas veces que es difícil escuchar muy bien dónde está el sonido fonético de una palabra. Yo les sugiero siempre que háganlo con aplausos, o sea, cada sílaba hay que dividirla, cada palabra hay que dividirla en sílabas y estas sílabas vamos a hacer un aplauso. Y donde digamos, creamos que está el sonido fonético, vamos a hacer el aplauso más fuerte. En este caso, la palabra ejército se escucharía así, ¿verdad? Ejército, ¿de acuerdo? Entonces, el sonido fonético está en este caso, en esta sílaba, ejército. Qué distinto sería ejército, ejército, ejército. Y aquí sería la última sílaba, ejército, ejército. Si tienen oportunidad de hacer y dividir las palabras y utilizar las palmas, van a ver que obviamente van a encontrar la sílaba tónica más fácil y de una manera mucho más correcta. Y bueno, de esta forma también obviamente entendemos que hay obviamente excepciones muchas veces en la forma o el contexto que estamos diciendo, se va a acentuar o no se va a acentuar la palabra. ¿De acuerdo? Y también con una acentuación puede cambiar el significado de una palabra. En este caso también obviamente una acentuación de una manera incorrecta puede cambiar totalmente el sentido de la oración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si me permiten, a lo mejor podemos ver precisamente otro ejemplo clásico, ¿no? que en este caso es arroyo, arroyó. Las dos palabras se escriben de una forma, pero una cosa es arroyo y otra es arroyó, ¿verdad? Depende obviamente qué es lo que estemos diciendo, es el sentido, ¿verdad? ¿No la confunden con doble L? Sí, bueno, eso también lo vamos a ver obviamente lo que son las palabras que son sinónimos, antónimos, lo que sería obviamente ese tipo de palabras. Vamos a ver precisamente que hay palabras, de hecho es la siguiente sesión, ¿verdad? En este caso, una cosa es vaya, y otra cosa es vaya. Las tres, estas palabras se llaman palabras homónimas, ¿sí? Que se escriben de una manera distinta, pero se escuchan igual. Perdón, se llaman homófonas, disculpen, homófonas. Las palabras homónimas es como banco, de institución bancaria, y banco de un asiento de madera, plástico, metal, donde me puedo sentar o puedo subir para alcanzar una cosa. ¿De acuerdo? Estos se llaman palabras homónimas. Se escriben igual, pero tienen un significado distinto. Y estas son palabras homófonas, se escuchan igual, exactamente. Vaya. ¿Qué es una valla? Es un fruto. Una valla es lo que comen precisamente muchas las ardillas, lo que comen normalmente los pajaritos, ¿de acuerdo? Esa es una valla. Una valla con V, Y,
es del verbo ir. Esta es una acción del verbo ir. Usted vaya, por favor, a recoger sus documentos. Y vaya con L es una reja, es una malla, es una barda, ¿de acuerdo? Esto es una barda. Y esto vaya, en este caso sería vaya es un fruto, normalmente es una semilla, ¿sí? O sea, como puede ser a lo mejor una nuez, puede ser una avellana, ¿sí? Esto es en este caso, bueno, esta es la siguiente clase. En la próxima clase veremos precisamente palabras que se escuchan igual y se escriben distinto, que se llaman palabras homófonas. Y también obviamente hay palabras homónimas, ¿verdad?, que se escriben exactamente igual pero tienen distinto significado. Y lo que son las palabras sinónimas y las palabras antónimas. Pero bueno, esperamos obviamente que nos acompañen para escuchar precisamente este ejercicio. Un ejemplo sería la palabra vaya, de palabras homófonas, es decir, que se escuchan igual pero tienen un significado distinto. Vaya es un fruto, es algo que obviamente comen a lo mejor las ardillas, los animales, nosotros mismos, las nueces. Esta es una valla. Vaya con V e Y es la acción de ir, cuando decimos vaya y recoja, vaya a tal lado. Y vaya con doble L con V es una barda, es una delimitación, es una reja, ¿verdad? Es también muy importante obviamente dentro de la ortografía saber qué son las palabras homófonas, las palabras homónimas, las palabras sinónimas, las palabras antónimas, pero eso lo veremos la próxima semana. Entonces, hasta aquí obviamente podemos terminar en esta clase, que es el uso de la acentuación, el uso correcto de las palabras en este caso, y el uso de cómo acentuar de una manera correcta. Y dentro de la ortografía es fundamental saber acentuar, ¿de acuerdo? Entonces, los esperamos. En este caso, esta transmisión se va a hacer precisamente continuamente. Vamos a continuar precisamente con otra clase, donde vamos a poner inclusive ejercicios prácticos sobre esto. Quisiéramos que ustedes hicieran práctico en su casa, hicieran ejercicios. Yo les recomiendo que hagan o anoten en un cuaderno 10 monosílabas, 10 bisílabas, 10 trisílabas, 10 tetrasílabas, 10 pentasílabas y así. Si pueden una hectasílaba, etcétera. Son palabras muy difíciles porque mientras más grandes, más difícil encontrarlas. Pero bueno, yo sé que obviamente las pueden encontrar leyendo o hasta en internet. Lo que no se vale pues nada más es hacer, en este caso, hay que practicar, ¿no? No hay que hacerse, no hay que engañarse a uno mismo, porque uno mismo también puede escribir en Google, ¿verdad? Necesito 20 pentasílabas y bueno, pues ahí te las va a dar, ¿verdad? La información. También les recomiendo que hagan, en este caso, 10 oraciones con 10 palabras agudas que se acentúen, de preferencia 10 con N, ¿verdad? 10 palabras agudas que se acentúen con S, 10 palabras que se acentúen con alguna vocal o que terminen en vocal. Y lo mismo, hagan 10 frases, 10 oraciones con la palabra, en este caso con 10 graves, con las palabras graves que sí se acentúan: árbol, césped, cáncer, etc. Si ustedes buscan en Google van a encontrar muchas palabras precisamente que se acentúan. Y lo mismo, 10 ejercicios con palabras esdrújulas, donde obviamente la oración tenga por lo menos una palabra esdrújula. México, en este caso química, física, matemáticas, etc. Y 10 palabras, en este caso 10 frases donde tengan la palabra o una palabra sobre esdrújula. Y eso les va a servir. Es la primera tarea que obviamente pueden hacer para que la próxima semana nos podamos ver y continuemos con esta maravillosa forma de escribir correctamente. Y en este caso les deseamos lo mejor. Gracias.